Como comentábamos al inicio de este informativo, la televisión chilena está de luto y por partida doble. Partamos por Eduardo Rabani, quien partió a los 81 años. Este director de televisión, uno de los creadores del icónico popular Happening con Ja, Eduardo Rabani. Su deceso se dio después de una larga lucha contra el cáncer. Pamela Araya, con todos los detalles, Pame, de una despedida que, si no me equivoco, va a ser pública a partir de las 3 de la tarde en Nuestra Señora del Carmen de Ñuñoa. Pame, vamos contigo. Exacto, Andrés, y así nos lo ha confirmado uno de los miembros de su familia, uno de los hijos que se acercó muy amablemente a decirnos esto porque ellos saben que muchas personas van a querer venir a darle este adiós a Eduardo Rabani. Tú ya lo decías, uno de los fundadores de un programa ícono del humor de finales de los años 70, comienzos de los 80, en que incluso cambió el elenco varias veces, pero ahí estuvo siempre Eduardo Rabani. Pero no solo eso, porque él es periodista, fue director del Festival de Viña, fundador también de uno de los programas ícono, también como el Happening con Ja, que fue el Dingolondango. Pero hay otro punto también, él fue uno de los cofundadores de nuestro canal de TVN, por eso es quizás más doloroso aún para todos nosotros que haya partido a los 81 años con un cáncer que lo tenía muy afectado. Él incluso en una entrevista había dicho que él se sentía muy mal físicamente, que estaba mentalmente. Tenemos algún problema técnico en la comunicación con Pamela Araya. Lo decíamos, ella está en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Ñuñoa, que recordemos que a partir de las 15 horas va a haber una ceremonia pública, o sea, va a poder acceder el público para despedir al destacadísimo humorista, comediante, ícono de la televisión chilena de los últimos 60 años, desde la fundación de esta casa televisiva, Televisión Nacional de Chile. Pasemos a revisar una de sus últimas entrevistas en El Sillón de Pedro, este programa conducido por nuestro Pedro Carcuro, una de las últimas entrevistas de Eduardo Rabani. Escuchemos. Tu debut fue como humorista junto a tu compañero de toda la vida, el Flaco Alarcón, el año 67. Y de ahí una carrera increíble donde he sido televidente, he estado como público dentro de la Quinta, fui productor, fui director escénico, hicimos una buena dupla con Gonzalo Bertrán, donde hay grandes momentos y dramáticos momentos. ¿Eran compañeros de la universidad ustedes con Gonzalo? Claro, ¿Estudiaron exacto, periodismo juntos? Exactamente. Y de ahí una carrera donde fui director aquí en esta casa 2 veces. Sí, parte del relato de Eduardo Rabani, icónicos personajes, cómo no olvidar al señor Sañartu, el jefe de la oficina, él lo decía, fundador de esta casa televisiva, hace ya casi 54 años, un ícono, un emblema de la televisión chilena del humor, en años difíciles como fue la dictadura, el programa Happening con Ja, con una canción, con un himno verdaderamente de los años 80, que a tantas personas fue tan importante este programa para sonreír en tiempos difíciles. Pasemos a revisar, por ejemplo, parte de lo que fue la carrera de Eduardo Rabani, por ejemplo, recreando al inolvidable, yo les decía, al señor Sañartu, el jefe de la oficina. Van a ir en mi oficina con un café bien cargado. Allá vamos. Y no se olviden, cargado lo quiero. ¿Oyeron? ¡Oímos! Para eso les pago. Adelante. ¿Tu cafecito cargado? Y yo le traigo azuquita por si acaso Por quiere si ponerle un poquito. ¿Sabe qué uso endulzante? Es para endulzar un poquito. No, más el pues día, para que- endulzante, nunca azúcar. Yo le Lo que puse- tengo diabetes. Le puse el endulzante ahí. Se nota, Será un fíjate. poquito nomás para que Seguimos pudiera. la huella de las hormigas acá. Ya, Viso, fuera. ven, Viso. Ahí lo veíamos con otros personajes, claro, Karen Dogenbailer haciendo de la señorita Gertrudis, un personaje que hizo también icónico, Gloria Benavides, Peñita, también otro personaje muy importante con Pato Torres, ni olvidar a Pedreros con Espinita, la señorita Coté, Marilú Cuevas, Óscar Olavarría, que nos dejó hace ya casi 2 décadas, también, como olvidar a Fernando Larcón, con Canitró. Uno va recitando, todos los que tenemos sobre los 40 podemos recitar, pero de corrido, Gladys del Río, la señora Pochi, todos los personajes del Happening con Ja, programa icónico, muchos ya no están, Gladys del Río,
Eduardo Rabani y varios que nos han dejado lamentablemente durante el mismo Jorge Pedreros durante los últimos años. No sé si tenemos otro espacio más, otro sketch, justamente un chiste del icónico Happening con Ja para recordar a quien vemos en imagen, a un grande de los grandes de la televisión chilena que hoy nos dejó a los 81 años, Eduardo Rabani. Aquí directamente desde el Hotel Santiago tenemos al jugador panameño Eugenio Luzcando, el jugador de más estatura del campeonato que acaba de desarrollarse de este mundial. Lo tenemos aquí junto a la cama descansando y queremos recibir sus impresiones para PUN Deportivo. Por favor, Eugenio, ¿me puede decir cómo se considera usted, cómo está aquí en este hotel, cómo se siente ahora después de ser el jugador de mayor estatura en el campeonato? Vaina, hermano, estoy muy cansado. Tú te has dado cuenta que todos los partidos del básquetbol de esta competencia han sido de meta y ponga, así que yo estoy cansado. Lo único malo es que no han podido encontrar en ningún hotel una cama cómoda que no sea. Parte del humor que obviamente dejó al Happening con Ja como uno de los programas referentes más importantes de la televisión chilena de los últimos 50 años, incluso después de... pasó para otros canales, incluso Happening con Ja, dejó TVN, se fue a Mega cuando partía Mega, pero sin duda Eduardo Rabani, de esos buques emblema de este programa, junto con Jorge Pedreros, lo decíamos, Gladys del Río, y otros que nos han dejado, y otros que permanecen. El mismo, ahí lo vemos en imagen, el personaje de Canitró, también Marilu Cuevas, Gloria Benadí, la señora Gertrudis. Obviamente que es un pesar para la televisión chilena, lo comentábamos al inicio, la despedida a este hombre de 81 años que nos dejó hoy y que va a ser velado en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la comuna de Ñuñoa a partir de las 15 horas, una ceremonia que va a ser pública, pueden todos a despedirse, cuántas generaciones que rieron, que lloraron, que se emocionaron con este personaje que nos dejó hoy día el gran Eduardo Rabani. Pero también lo comentamos al inicio, ¿no volvemos a conectar con Pamela Araya? Sí, vamos, Pame, volvemos contigo para que nos cuentes un poco el ambiente de lo que está sucediendo allá en la comuna de Ñuñoa. Ya presenté todos los materiales que tenías que presentar tú respecto a los sketch y a lo que fue un poco la vida de Eduardo Rabani, pero volvemos contigo con el sentir, con el pesar que se vive, me imagino, allá en la despedida de Eduardo Rabani. Sí, porque los primeros que han llegado hasta acá han sido sus familiares. De hecho, es una de sus hijas quien estuvo viviendo con él, cuidándolo hasta el final, y su sobrina, quienes están a cargo de todos los preparativos de este velorio que va a iniciar. Me decían que cerca de las 2:30, 3 de la tarde, de forma pública. Toda persona que quiera llegar hasta acá para darle este último adiós, como se dice, a Eduardo Rabani, puede hacerlo. Esto es en Ñuñoa, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y por eso que es importante decirlo, porque su féretro llegó acá cerca de la 1 de la tarde aproximadamente y todavía su familia está organizando varias cosas. Al menos nos decían que iba a estar este velorio hasta mañana para después hacer el responso final, la misa fúnebre, para luego organizar su funeral, del que todavía no se tiene información porque esto ha ocurrido recién, por lo tanto están realizando todos los trámites necesarios. Pero es importante quizás recordar, Andrés, tú ya lo decías, bueno, hicieron este recuento de lo que ha sido la vida de Eduardo Rabani, pero respecto del Happening con Ja, no creo que alguien no conozca el personaje del señor Sañartu, del jefe de la oficina, que incluso fue imitado en cuantos sketches de los colegios, en muchas otras ocasiones, y que me quiero detener acá. Eduardo Rabani, una vez, en una entrevista, señaló que, claro, hay que decir que el programa El Happening con Ja estaba en plena dictadura en nuestro país y que, de alguna manera, él ahora, reflexionando, sentía que los habían utilizado para poder, de alguna manera, despejar la mente de las personas, que tuvieran un momento de alegría, de humor. Y aquellos que tuvimos la oportunidad de ver El Happening con Ja en los años 80, bueno, la verdad de las cosas es que sí, hacía sacar carcajadas en un humor que era más bien limpio también y que incluso los niños, los más chicos, podíamos entenderlo sin ningún problema. Pero fueron varios los personajes que interpretaron junto a Jorge Pedreros, que sabemos que también falleció hace algún tiempo, y con Fernando Larcón, que es su amigo desde chico, desde los 10 años, y que estuvieron juntos ahí en el barrio Borgoño, los dos periodistas, y claro, Fernando Alarcón siempre él ha hablado muy bien de su amigo, y cuando se enteró del cáncer
cáncer, también estaba profundamente afectado, pero yo les decía que él es un nuevo integrante del Happening con Jaque, nos deja, pasó con Jorge Pedreros, también con su esposa y claro, es doloroso cuando empiezan a partir aquellos personajes tan importantes para la televisión chilena que marcaron un hito en lo que tiene que ver con la transmisión, en el formato de un programa humorístico, un Eduardo Rabani que eso sí se destacó por muchas otras cosas. Tú ya lo decías incluso, Andrés, el director del Festival de Viña, periodista, guionista, productor, y que, claro, quizás podríamos decir que hasta el final no perdió el sentido del humor. Así que para cerrar, importante el dato, siempre recordar entre las 2:30 y 3 de la tarde, aquí en Ñuñoa, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ya las puertas están abiertas, la familia está disponible para recibir el cariño de todos aquellos que quieran venir a despedir a alguien que hay que recordar con alegría, no con tristeza, porque nos dio tantos momentos de alegría, tanta risa que nos entregó, así que así hay que recordarlo. Pamela Araya, retornamos contigo en caso de ser necesario desde El Último Adiós a Eduardo Rabani.